El pasado fin de semana, el presidente de la República presentó su primer informe de gobierno, tercer informe al pueblo, con puntos muy claros con respecto a su relación con la sociedad, con los empresarios y con los distintos proyectos que tiene para el resto del sexenio. Un informe con unos símbolos y una forma de pronunciarlo nueva, diferente, donde el presidente reconoció que su mayor preocupación es la falta de seguridad. El presidente ofreció confianza a la inversión, a los empresarios mexicanos. Ese fue tema central de su discurso. ¡Comenzamos! Esto es En la Mira. El domingo pasado, el presidente de la República emitió su primer informe presidencial. Ricardo, Jorge, creo que estamos ante una situación en donde el presidente lo que hace es tratar primero de lanzar en un esquema totalmente distinto. Las formas fueron diferentes, sin banda presidencial, sin ningún tipo de simbolismo más que el estar en Palacio Nacional ante un grupo relativamente pequeño de personas, gobernadores, gabinete, familia, etcétera, hasta ahí nada más. Lanzar los mensajes que tenían que ver con la interpretación, por un lado, de lo que representa para él el cambio de régimen, la cuarta transformación, elementos que él considera ya que están presentes, diría yo, esta idea de que ya hay un Estado de Derecho, ya se cambiaron las cosas, puede uno decir sí o no, pero esta es la idea que lanza el presidente de la República a partir de lo que consideran los cambios realizados en 9 meses de gobierno. Mira, yo creo que es inabarcable en los pocos minutos que dura este programa ir analizando punto por punto lo que sucedió el domingo, en el mensaje del domingo. Yo creo que hubo mucho simbolismo, a diferencia de lo que tú dices en el mensaje del domingo. El principal hecho simbólico es que el presidente estuvo solo. El escenario era para él. Es la primera vez que en un informe un presidente está solo, parado en el escenario. Siempre el informe es un poco la representación del Estado mexicano con el presidente tomando la voz, ¿no? El presidente está solo. Yo creo que ese es un simbolismo muy importante. Hay otras formas también que me parece que simbólicamente son importantes, pero al margen de esto, con todo lo que tú dices, yo creo que hay dos cosas que son fundamentales en el discurso del presidente y que incluso creo que fueron mal interpretadas. Primero, la separación del poder político del económico. Hay quienes dicen, no, ahí estuvieron los principales empresarios del país, está unido el poder económico con el poder político. Perdón, no. Yo creo que el presidente ha hecho varios gestos como para demostrar que ha separado el poder político del económico. Que después se asocien, tengan acuerdos, trabajen juntos, es otra cosa. Y el segundo, que es un regreso a políticas del pasado, aunque a veces él mismo las confunde, es lo de la rectoría económica del Estado. Me parece que es otro punto que el presidente no abandona, independientemente de abrirse a las inversiones, de acercarse a los empresarios, que me parece que es muy positivo. Son dos cosas que me parece no abandonar. Y el tercer punto, que luego tendremos que analizar, es el de la seguridad, que me parece el gran faltante en este informe. A ver, me sumo un poco sobre el tren de reflexión que está planteando Jorge. Andrés Manuel López Obrador empezó su carrera política con un capital principal, que es su discurso. Es decir, no es un hombre que tuviese recursos económicos, no es un hombre que tuviese relaciones, contactos, patrimonio. Su capital político se ha hecho a base del discurso, sabe del poder del discurso. Y ayer, la sensación, el domingo, la sensación que a mí me deja justamente es que vuelve a utilizar el discurso para, a partir de ahí, construir realidades que todavía no están. Él las da por sentadas, pero en realidad son palabras constructoras. Y luego, en efecto, para jugar con esta doble mensaje que cuesta mucho trabajo entender, pero fue muy evidente el domingo, y es, por un lado, el mensaje de inclusión, todo el tiempo está hablando, este nuevo país, esta nueva transformación, esta nueva república incluye a todos, casi citó el artículo primero de la Constitución, ¿no? No distingue en función de sexo, de raza, en fin. Soy mensaje de inclusión, y una vez que construye el mensaje de inclusión, donde pues estarían, según las encuestas, 7 de cada 10 mexicanos, se hace un asunto de separar
aquellos o aquellas que asume como amenaza para su proyecto. Y entonces la frase más importante de todo el evento no deja de ser lo de la derrota moral de sus adversarios. Entonces, este presidente que incluye, excluye, está todo el tiempo en su discurso y fue muy patente, digamos. Ahora, ¿quién quiere estar del lado de los excluidos después del mensaje que dio ayer, ¿verdad? No, yo supongo que allí el problema deriva básicamente del papel de la oposición. Y si bien es cierto que es un modelo excluyente, porque la oposición no adquiere características de legitimidad, porque la excluyen como tal, también lo que es cierto es que no alcanza la oposición a articular, como él mismo lo plantea, un modelo que pueda en este momento, al menos en este momento, representar una alternativa que pudiese cuestionar, llamémosle así, orgánicamente, fuertemente, una respuesta a lo que hoy se está planteando. Esto por un lado. Y por otro lado, estoy totalmente de acuerdo contigo con los simbolismos, en el tipo de discurso y en el manejo específico de los datos. Cuando él maneja el tema de esta fascinación tecnocrática por los datos para el crecimiento, es un poco también tratar básicamente de justificar esta idea de que es necesario encontrar otro tipo de discurso distinto al que hemos tenido hasta ahora, en donde la economía necesariamente es la base de lo que podríamos llamar el proceso de desarrollo de un país, para poder encontrar en algo diferente. Dice, tenemos un mejor esquema de desarrollo, de compartir la riqueza, de distribuir la riqueza. No lo sabemos, es muy difícil con un crecimiento cero que esto suceda, pero esta narrativa de poner ante la ciudadanía la idea de que es mejor distribuir que crear riqueza, es muy cuestionable, resulta de una manera muy vendible a un público. En la propia narrativa, ahí se desdice. Porque, a ver, él dice, lo importante es distribuir. Y además, en efecto, tenemos un mundo, no nada más una economía mexicana, que ha mostrado tasas de crecimiento que no logran distribuir. Entonces, el argumento es sostenible. Ahora, al mismo tiempo, sabe que sin crecimiento pues, no hay nada que distribuir. Así es. Y yo creo que en ese sentido, el guiño de ojo que le hace a la inversión mexicana, porque a ver, no olvidemos que la inversión extranjera directa, esa sí está jalando, ¿eh? Y no olvidemos que las exportaciones están jalando, pero Sí, pero la directa se cayó, la inversión, en junio todavía creció 16%. Si haces un parámetro, en junio creció 16%. Que se caiga 2%, no pasa nada. No, se cayó de a lo largo de un mes. Pero... Dicho esto, hay desconfianza de parte de la inversión mexicana después del tema del aeropuerto. Y aprovecha el arreglo que lograron para el transporte de gas con algunos de los empresarios, pero sobre todo con los líderes empresariales más importantes, ¿no? Las cámaras más importantes, para decir, vamos a reencontrarnos en un asunto de inversión y vamos a construir confianza. Creo que ese mensaje, pues en realidad lo que aborda es que sí está preocupado que no estemos creciendo. A ver, si tú ves el debate de los precandidatos demócratas a la presidencia, uno de sus temas centrales en Estados Unidos es que la distribución, que ha crecido el país, pero no se ha distribuido equitativamente. Es un tema, como tú decías, global. Ahora, si no creces, lo que distribuyes es la pobreza, ¿no? Y tienes otro problema. En esta enorme gama de apoyos sociales que presentó el domingo el presidente en su informe, evidentemente esos apoyos sociales sumados suman mucho más de lo que se ahorró presupuestalmente, si es que se ahorró presupuestalmente todos los capítulos que también señaló el presidente. Y como tenemos la experiencia de Brasil en la época de Dilma Rousseff o de Cristina Fernández en Argentina, no hablemos ya de Venezuela, si no hay crecimiento, si no hay inversión, si no hay recursos, al final no hay cómo pagar esos apoyos sociales que terminan siendo mayores que los recursos presupuestales que se pueden destinar a ellos. Eso me parece un punto fundamental y sin eso es difícil comprender. Ahora, yo estoy convencido que el presidente sabe, no puede no saberlo, que sin crecimiento todo se va al diablo, ¿no? No hay recursos para... Lo sabemos todos. Claro, o sea, incluido él. Antes de terminar el tiempo, creo que el tema seguridad es un tema fundamental en donde el presidente de la República reconoce abiertamente que las cosas no van bien, se va al pasado, dice así me dejaron el tiradero, y promete que las cosas van a funcionar como tal.
Yo creo que el problema, soy de los que está a favor de la creación de la Guardia Nacional. Si uno ve las encuestas, el punto más aceptado que tiene el presidente, la encuesta de Alejandro Moreno el otro día en El Financiero, es precisamente la creación de la Guardia Nacional. Más del 70% de las personas. La Guardia Nacional no alcanza, ni va a alcanzar jamás, tenga los 120,000, 130,000 elementos que se proponen. ¿Por qué? Porque hay casi 300,000, algunos lo suman hasta 350,000 elementos de policía estatales y municipales que no están contemplados. Ayer el presidente, en lugar de felicitar a los gobernadores, tendría que haberles exigido que juntos, la Federación y los gobernadores, construyeran policías estatales y municipales homologadas, que funcionaran correctamente y que cumplieran con su labor. Y la estrategia, se confunden las estrategias. Una cosa es la estrategia de seguridad, otra es la política de derechos humanos. Me parece perfecto que se diga que no se va a torturar. Me parece perfecto que se diga que se va a buscar a los jóvenes de Ayotzinapa. Me parece perfecto, aunque no entendí por qué estaba ahí, que se recuperen los cuerpos de pasta de conchos. Pero eso no es estrategia de seguridad. Lo que él advierte es que este es el tema que realmente le quita el sueño. Incluso demerita lo demás, ¿eh? Lo demás va. Esto es lo que realmente no me quita el solamente sueño. porque se reúnen a las 6 de la mañana. Sí, esto es lo que me quita el sueño. ¿No? Sí, me levanta de la cama. A otros. Temprano. Ahora, en ese sentido yo insistiría, su propuesta, por lo menos discursiva, no se distingue mucho a la de los anteriores, es una política integral. Es decir, donde tienes una política social que en este caso sí trae mayor derrama y eso lo distingue del pasado. Y dos, un despliegue de la fuerza pública con capacidad de actuar, no nada más digamos, de circular, y ese es lo que era la Guardia Nacional, relevante. Creo que estos dos elementos pueden empezar a dar resultados, pero va a tomar tiempo. A mí la parte que me tiene inquieto es que no se está metiendo, todavía no sabemos nada que se haya hecho en la relación entre los principales directivos de las organizaciones criminales y la autoridad. Porque es ahí donde está el problema. O sea, si uno revisa Coatzacoalcos, pues hay evidencia de que la policía municipal y probablemente la estatal protege. Y si vamos a ver lo que ocurrió en Morelos, vamos a encontrar el mismo significado. Y en Michoacán está ocurriendo. Y ahí es donde su mensaje de que es Guardia Nacional y apoyos sociales, si no se ve complementado por el tercer tema, que es deshacer el vínculo, la connivencia que él mismo ha resaltado entre crimen y funcionario público. Es Guardia Nacional arriba, apoyo social abajo y en medio hay una nada. Bueno, pues se nos termina el tiempo. Jorge, Ricardo, pues ahí está el primer informe, tercer informe, dice el presidente. De estos hablamos de la política social. Sí, valdría la pena dedicarle a esto último una larga discusión. Muchísimas gracias. Esto fue En la Mira.